Buenas tardes amigos, mi nombre es Gabriel Chafuel. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro webinario 2019 con el tema WebQuest, una estrategia didáctica con el uso de tecnología. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención. Disfruten del webinario. Buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Bienvenidos a nuestro séptimo webinario gratuito del año 2019, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales de Live Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y prueba de cuestionario de evaluación con un mínimo 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo identificar los aspectos de la WebQuest para utilizarle como estrategia didáctica en el aula. En esta oportunidad nos acompaña la ingeniera Silvana Calderón. Silvana tiene una formación profesional como ingeniera en sistemas informáticos y de computación, especialista en gerencia educativa. Además, cuenta con una experiencia profesional como coordinadora de proyectos e-learning en organizaciones nacionales e internacionales. Fue tutora de tutores del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional y se ha desarrollado como docente en varias instituciones educativas en varios niveles de educación. Le damos una cordial bienvenida a Silvana y le damos paso para que inicie su presentación. Muchas gracias, Chris. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo este webinar en el que vamos a hablar sobre WebQuest como una estrategia didáctica que utiliza la tecnología para transmitir este objetivo de aprendizaje. Para ello vamos a hablar de los siguientes temas. Primero vamos a establecer un poco qué es una estrategia didáctica digital. Luego hablaremos sobre lo que es el WebQuest y cómo funciona como estrategia didáctica. Después hablaremos sobre los tipos de WebQuest existentes, los recursos que se necesita para hacer o para desarrollar una WebQuest, el uso de herramientas de autor como implementos adicionales que nos permitirán mejorar estas WebQuest y finalizaremos con un ejemplo práctico. Entonces, comencemos. Vamos a hablar primero de lo que es una estrategia didáctica digital. Y para eso una de las primeras preguntas puede ser, ¿cómo saber cuándo utilizar contenidos digitales dentro del aula? Hay que tener claro algo muy importante. Si bien todo contenido podría de alguna manera trasladarse a lo digital tiene que ser esa ayuda hacia el objetivo de aprendizaje. Es decir, la tecnología no es el fin, es el medio para alcanzar un objetivo. Entonces, esto se puede explicar de una manera más clara, como lo hizo un amigo recientemente, diciendo, a ver, si tú quieres transmitir algo, quieres comunicar algo, lo que tienes que preguntarte para saber si es que debes utilizar tecnología o no es qué favor hace la tecnología o cómo supera la tecnología al papel. Es decir, si eso lo haces más fácil y en forma más eficiente en papel, no necesita ser trasladado a algo tecnológico. Por ejemplo, hacer hacer un cuestionario, tal vez tú lo puedes hacer en papel más rápido inclusive que a través de la tecnología. ¿Cuándo la tecnología aporta o cuándo es importante digitalizar las cosas? Cuando tú no puedes hacerlo en papel. Por ejemplo, cuando tú necesitas buscar mucha información y necesitas utilizar la web, eso no vas a poderlo hacer nunca en papel porque toda la información que está ahorita en la web jamás se podrá transferir
a enciclopedias o documentos escritos. Entonces, ahí tiene gran sentido y aporta el contenido digital o aporta el uso de la tecnología dentro del aula. Entonces, cuando tenemos claro cómo va a aportar el uso de la tecnología, utilizar una estrategia didáctica significa pensar en qué contenido será digital, saber para qué lo voy a digitalizar, o sea, cuál va a ser el objetivo de aprendizaje que voy a suplir con este contenido digital, cómo voy a digitalizarlo, cómo voy a utilizar la tecnología a favor del aprendizaje y finalmente cuándo voy a hacerlo, en qué momento del periodo de aprendizaje, en qué momento de mi hora de clase lo puedo poner en práctica. Si pensamos bien en todo esto, entonces la estrategia que decidamos utilizar va a ser totalmente efectiva. Caso contrario, vamos a generar problemas y el acercamiento hacia lo digital no va a ser el más adecuado. Entonces, ojo con esto y con esto claro, pasemos a entender entonces qué es una web quest. Una web quest, en pocas palabras, es una búsqueda a través de Internet donde yo puedo encontrar toda la información, pero es una búsqueda direccionada. Es decir, yo al estudiante le digo en qué páginas buscar y qué debe hacer con ese contenido que ha encontrado a través de la web. Por lo tanto, es un recurso multimedia que utiliza, por un lado, un entorno de sitio web, es decir, funciona como una página web donde yo tengo un menú de contenidos, voy accediendo a ese menú y al final, pues, tengo una conclusión o hago algo a través de ese contenido que yo estoy viendo. Tiene una estructura específica de trabajo, es decir, que hay unos temas específicos que se van tratando y en un cierto orden. Este orden lo dio Bernie Deutsch, que es quien ideó este tema de los web quests a través de su experiencia, cuando necesitó justamente que sus estudiantes busquen información que solo podían encontrarla a través del Internet y quiso direccionar su aprendizaje para que sea efectivo, para que sea valioso. Entonces, generó esta estructura y luego lo plasmó como algo que podía ser utilizado no solo en ese momento, sino en otras ocasiones, y de ahí nace la web quest. Entonces, esta estructura ya está dada y es así. No es algo cambiable, sino ya deja de ser esta herramienta. Y además usa recursos digitales. Como digo, su objetivo principal es acceder a la web para buscar la información, pero también puede utilizar otros recursos como, por ejemplo, imágenes o videos o sonidos y, en fin, juegos, inclusive otra serie de recursos que pueden estar dentro de esta web o dentro de este sitio. ¿Qué es lo que permite o cuáles son las ventajas que tiene una web quest dentro de un aula de aprendizaje o para un objetivo de aprendizaje? Es que justamente ayuda a un aprendizaje constructivista. Es decir, te da el acceso a una información para que tú construyas el conocimiento a partir de ahí, ¿sí? Usa el Internet en forma dirigida, no es un libre acceso al Internet donde tú te puedes perder en la búsqueda de la información, puedes encontrar información totalmente distinta a cada uno de tus estudiantes, sino que más bien les direcciona hacia sitios específicos de donde van a poder obtener y extraer lo importante de esa información y trabajar con ella. Y además, como dice el último, es transformar ese contenido, es decir, no se conforma solo con mirarlo y entenderlo, sino que la idea es crear algo un poco más allá de ese contenido que sea de beneficio para el estudiante y en general para todo el aprendizaje. Existen 3 tipos de web quest. El originalmente pensado, que era la estructura que les había dicho de Deutsch, es una web quest con 6 pasos. Empieza con una introducción donde habla sobre el tema del que va a tratar esta actividad pedagógica. Después te dice cuál va a ser la tarea que debes cumplirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que debes realizar con la información que vas a recibir? Luego te explica el proceso, es decir, cómo vas a realizar esa actividad o cómo vas a realizar esa tarea, cuál va a ser el proceso a seguir. Y después te da acceso a los recursos. En los recursos están estos enlaces web y estos elementos de búsqueda o de investigación. A partir de ahí, te da una evaluación, es decir, te explica cómo va a ser calificado o evaluado tu aprendizaje, ¿sí? Y finalmente te da una conclusión, es decir, te cierra este momento
con un mensaje, con una frase importante, con algo que permite concluir todo el aprendizaje que se ha realizado. Esa es la estructura original de la WebQuest. Ahora, a partir de ahí salieron dos estructuras adicionales que también son muy importantes y que van más en la búsqueda de hacer esta actividad de la WebQuest de una manera mucho más rápida. Por un lado está lo que es una mini WebQuest, en donde se reducen, como ustedes ven, los elementos hacia 4 nada más, donde hablamos de un escenario, una tarea, un producto y una evaluación. Y en el objetivo de esta mini WebQuest es trabajar principalmente casos. Cuando hablamos de un escenario, planteamos una situación problemática, un caso que necesita ser resuelto de alguna manera. La tarea es decir cómo vamos a resolverlo, cómo vamos a presentar esta solución a ese problema. Sí, ahí les damos los elementos, mientras damos la tarea damos los elementos, los recursos, los accesos al Internet que necesitamos para que el estudiante pueda realizar su aprendizaje. De ahí le decimos cuál es el producto, qué es lo que va a entregar como resultado de toda esta tarea que debía realizar, ¿sí? Y finalmente le evaluamos, le decimos cómo va a ser evaluado al cerrar ya este proyecto. Entonces, como ven ustedes, una mini WebQuest más va hacia el análisis de casos y es mucho más corta de ejecutar que la WebQuest. En cambio, una casa del tesoro, su objetivo es justamente encontrar algo un poco más allá de lo que normalmente vemos en la web. Entonces, tiene una introducción donde hablamos del tema, de los objetivos que tenemos con esta herramienta didáctica. De ahí viene una serie de preguntas que el estudiante deberá resolver, que son preguntas que le direccionan en su investigación. Esas preguntas después están respaldadas por los recursos, es decir, en los recursos yo pongo todos los enlaces web, todas las cosas que el estudiante necesita ver para responder esas preguntas. Y cuando ya he realizado eso, hay una gran pregunta. Esta gran pregunta tiene un carácter filosófico y su objetivo es ir más allá de lo que el estudiante pudo indagar o pudo buscar en los recursos que yo le di. Esa gran pregunta es algo sobre el futuro, sobre el medio ambiente, sobre el ser humano, sobre las cosas importantes en la vida que deben ser resueltas y que debió haber descubierto con toda la investigación que realizó previamente. Y finalmente hay una evaluación, es decir, yo le explico cómo va a ser evaluado al realizar estos trabajos. Entonces, como ustedes ven, son recursos multimedia que le van a ir direccionando en el aprendizaje al estudiante, que según el tipo pueden ser utilizados en uno u otro momento, y que lo más importante es que tengamos claro el objetivo de aprendizaje, el contenido que queremos transmitir y dónde va a estar ese contenido. Nosotros vamos a direccionar ese aprendizaje de los estudiantes. Ahora, para hacer una WebQuest, nosotros podemos hacerlo de muchas maneras. La WebQuest es una página web que tiene una estructura de contenido, ¿no es cierto? Una estructura fija que son las que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa página web así? Pues puedo hacerlo de 3 maneras. La una es utilizando generadores. Los generadores son sitios web que ya tienen un formato previo y que nos piden más bien configurar la información, llenar datos, así como el tema, cuál va a ser su pregunta, cuál va a ser su objetivo, te van llenando esa información y tú la llenas y a la final ya tienes tu página web, tu sitio con un enlace de acceso donde tú puedes invitar a los estudiantes a que ingresen y puedan realizar su actividad. Otro tipo de herramientas que nos sirve para desarrollar estas WebQuest son los editores web. Los editores web son herramientas generales, ¿no es cierto?, que funcionan para diseñar cualquier tipo de página web. Háblese de Dreamweaver, de, qué sé yo, incluso cualquier editor HTML5, o editor de texto inclusive que nos permita generar una página web, nos sirve para hacer también una WebQuest. Lo importante es que al generar esa página web, nosotros utilicemos la estructura de la WebQuest y además pues veamos estos recursos, estos enlaces y todo para que cumpla el objetivo pedagógico que nosotros deseamos. Finalmente tenemos unos recursos que ya están entre los generadores, que ya viene todo formateado y yo no tengo más que llenar información, y los editores web donde yo tengo que hacer desde cero toda la estructura de la página web. Hay estas herramientas intermedias que son las herramientas de autor. En este caso, por ejemplo,
les voy a hablar de Excel Learning, que es una de las mejores herramientas para trabajar estas web quests o para diseñar estas web quests. Estas herramientas de autor lo que hacen es facilitan el proceso de edición de una página web, permitiéndote insertar los elementos ya prediseñados. Sí, pero igual tú tienes que insertar esos elementos, darle la estructura que tú quieres y esos elementos configurarlos. Entonces, es un poco más compleja que el generador, pero también es un poco más versátil. Tú puedes personalizar ciertas cosas como colores, como el orden de la información que tú vas poniendo dentro de cada página y cosas así. Entonces, estas herramientas de autor son muy útiles para quien tiene ya un conocimiento intermedio del manejo de páginas web y les permitirá generar esta estructura. Ahora, a más de eso, nosotros también tenemos otras herramientas de autor que nos pueden servir para desarrollar estas páginas web tipo WebQuest que son muy útiles, por ejemplo, para desarrollar imágenes. Tenemos herramientas como Canva o como inclusive el mismo Paint nos podría servir. O sea, son herramientas que nos van a ayudar a crear imágenes que nosotros podamos poner dentro de la WebQuest y nos permitan complementar esa información, la información que estamos poniendo ahí, que nos permitan dar una estética mejor a nuestra página web. Podemos generar, además de los enlaces web que debemos ponerles para la investigación, podemos poner otros elementos. Por ejemplo, podemos generar juegos, ¿no es cierto?, que les permita comprender la información de una manera distinta. Podemos utilizar elementos externos, como por ejemplo, información que haya sido publicada, qué sé yo, en Prezi, y en otros lugares donde yo puedo obtener, en YouTube, por ejemplo, donde yo puedo obtener esa información y meterle directamente en mi página web, ¿no? Y no necesariamente como un enlace hacia esa página, sino elementos que yo puedo traer desde la web e insertarlos dentro de mi página web. Puedo utilizar también otros elementos como generar cómics o utilizar cómics que hayan generado otras personas en la web e introducirlos igualmente dentro de mi página web y que permitan tener esta información. Y también generar videos propios, es decir, crear yo la información que yo quiero publicarle ahí de una forma dinámica, atractiva, para que ellos puedan ver e investigar desde la información que yo les estoy colocando. Entonces, como ustedes ven, estas herramientas de autor me sirven no solo para el diseño de una WebQuest, una página web tipo WebQuest, sino también para el diseño de los elementos internos que tendrá esta herramienta. Con todo esto claro, entonces vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí les he traído una WebQuest que habla justo sobre herramientas digitales, didácticas digitales. Esta WebQuest fue desarrollada en Excel Learning, ¿sí? Entonces la herramienta me permitió poner primero una configuración, como ustedes pueden ver, de la página web, con unos colores, con unas formas, y además poner elementos dentro de cada página web que yo puedo configurarlos o puedo llenarlos como crea más conveniente. Esta WebQuest, si ustedes ven el lado izquierdo, tiene una introducción, preguntas, recursos, la gran pregunta y evaluación. Entonces, si estuvieron atentos, esta parte de aquí lo que les dice es que yo estoy utilizando una WebQuest tipo Casa del Tesoro, ¿no es cierto?, donde había esta estructura de información y la gran pregunta era ese tesoro que los estudiantes deben encontrar. Entonces, yo aquí en mi introducción estoy poniendo el objetivo de esta actividad y el conocimiento previo, o sea, los requisitos que necesitan para realizarla. En un siguiente momento, yo tengo lo que es el ejemplo práctico. Yo tengo lo que son las preguntas, perdón. En las preguntas, yo les voy a direccionar la investigación que van a realizar en la web. Entonces, ahí yo he generado, en este caso, solo 5 preguntas que al estudiante que va a realizar esta web, pues les va a permitir comprender hacia dónde va la investigación que ellos deben realizar. Entonces, por ejemplo, les puse cómo ha avanzado la tecnología, cómo va la tecnología en la educación, cómo se usa la tecnología en la educación actual en su lugar de trabajo, cómo visualiza el uso de tecnología en el futuro y qué opiniones contradictorias hay sobre el uso de la tecnología en la educación.
Debo anticiparles que este ejemplo práctico que estoy usando lo uso dentro de la clase que tenemos en el taller de herramientas didácticas digitales, justamente para que ellos puedan conocer lo que es la tecnología, cómo funciona en su sitio de trabajo, por eso está orientado hacia adultos y por eso hablo de lugares de trabajo, y a partir de ahí pues podamos trabajar en estas herramientas didácticas digitales. Una vez que especifico mis preguntas, entonces yo voy hacia los recursos. Y ahí es donde ponemos todos estos sitios web o todos estos elementos que yo pueda conseguir y que le van a permitir al estudiante indagar sobre la información que necesita. Entonces, como ustedes ven, aquí están una serie de enlaces, unos 3 enlaces a páginas web, que obviamente deben ser páginas web con fuentes validadas, reconocidas y todo para trabajarlo en el aula para que ellos puedan buscar esa información. Y además, puedo utilizar otros recursos que yo traigo desde la web, como por ejemplo videos de YouTube que yo puedo importar e implementar dentro de mi página, ¿sí? Y que desde ahí pueden ellos visualizar directamente sin necesidad de irse a la otra página o salirse del entorno de la web que tienen. Son elementos interesantes para poder dar toda la información que necesito. También, como les decía, podemos poner en los recursos imágenes que yo genere, con mensajes, con cosas que les lleven a la reflexión o lo que sea, o gráficos que permitan resumir información, infografías que les ayuden a comprender mejor un tema y a sintetizar esa información. Y además podemos utilizar cosas más interesantes, como por ejemplo cómics, ¿sí? Donde yo pueda contar historietas que les permita también reflexionar sobre el tema. Recuerden que lo más importante en una encuesta es que toda la información que yo pongo ahí, ellos deben indagar, deben resumir y deben transformarla en algo concreto que les sirva. En este caso, lo que deben hacer con toda esta información es responder las preguntas que yo les puse inicialmente. Y una vez que ellos respondan esas preguntas, aquí hay una gran pregunta. Esta gran pregunta es lo que les había mencionado antes, es esa pregunta filosófica que tienen que realizar, ¿sí? Esta gran pregunta tiene que tener un sentido de ir más allá del aula de clase. Entonces, ¿cómo afecta esto ya en un futuro? ¿Cómo afecta esto en la sociedad? ¿Cómo afecta esto en el planeta? ¿Cómo afecta esto en otros espacios que no son donde estamos aprendiendo? Sí, y finalmente, en la parte de evaluación, yo debo ser muy claro en cómo voy a evaluar la actividad que van a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí yo debo decirles cuál va a ser el producto que ellos me van a entregar para evaluar esto. Qué sé yo, me van a entregar un ensayo, me van a entregar una presentación. En este caso, yo les hago hacer una exposición sobre las preguntas, pero puede ser que presenten, qué sé yo, un documento escrito, un tipo de informe. Yo aquí les especifico qué es lo que deben entregar y cómo los voy a evaluar. Sí, y además también yo puedo utilizar elementos de autoevaluación. Estos elementos de autoevaluación pueden ser preguntas que ellos respondan y que les ayuden a reforzar el conocimiento, o pueden ser también actividades tipo juegos, ¿no es cierto?, donde yo les pongo una información, unos conceptos que ellos van a tener que resolver o realizar. Entonces, como ustedes ven, y una vez que les mostré este ejemplo práctico, ustedes van a tener una idea más clara de qué se trata. Una web quest es una página web que tiene una estructura específica que utiliza elementos del Internet, de la web, para poder darle información al estudiante y que le permite al estudiante transformar esa información realizando algunas actividades específicas, transformarla en alguna cosa. Y obviamente, como es un recurso didáctico, tiene que tener una evaluación y tiene que saber qué es lo que va a decirse. Estas web quest, como ustedes las ven, entonces tienen una utilidad enorme, porque se las puede utilizar en cualquier momento dentro del aula de clase o inclusive como tareas, cuando yo lo que necesito es que el estudiante indague información y que concluya algo sobre ella. Nos ayuda muchísimo, como les había dicho, a direccionar esa información, ya que no sea algo abierto,
para el estudiante, sino que más bien él tenga dónde buscarlo, pero que sepa que no lo busca simplemente en la información que yo le doy en el texto o que yo le digo, sino que sepa que está en la web, que puede buscarlo y que puede indagar ahí mucho más allá si él desea. Eso es importante para generar una web quest. Entonces, con eso hemos acabado la explicación y pasamos a la parte de preguntas. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerrera. En este espacio abrimos para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Sí, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Nos puede explicar cómo aplicar la gamificación en WordPress? Sí. La WordPress sí nos permite aplicar elementos de gamificación. Como les decía, nosotros podemos utilizar actividades lúdicas utilizando estas herramientas de la web, tanto en el momento de evaluar, autoevaluar a la persona o de pedirles las tareas que ellos deben realizar. Todo depende mucho de la web, del tipo de WordPress que nosotros utilicemos para saber en qué momento utilizar estas actividades lúdicas, que pueden ser tanto en la tarea, ¿no es cierto?, como en las evaluaciones. En el ejemplo que señalas, ¿hace falta algún elemento para dispositivos móviles? La web quest, al ser una estructura de página web, tú la puedes utilizar en donde puedes utilizar un sitio web. Si tú la subes o la haces desde un generador que ya está en el internet, tú puedes acceder a ese generador o a esa web quest desde el dispositivo móvil cuando tú desees. Si tú lo desarrollas en herramientas como Excel Learning o como el editor web, lo que necesitas es publicar en tu página web en algún sitio para que sea accesible desde dispositivos móviles. Ahora, puedes publicarla, si tú la haces, por ejemplo, en Excel Learning, tú puedes convertir esa web quest en un SCORM, en un recurso que puede ser subido a un aula virtual y desde el aula virtual pueden realizar esas actividades. Entonces, como ustedes ven, no solo sirve para las clases presenciales, sino también para las clases virtuales. Pero ahí, cuando lo subes en el aula, lo publicas dentro del aula virtual. Pero si no tienes un aula virtual y quieres publicarlo, lo que sí necesitas es poder subirlo a un sitio web para que ahí se publique y ahí puedan acceder todos los estudiantes. Gracias. ¿La web quest se puede considerar un objeto de aprendizaje? Claro, una web quest es un objeto de aprendizaje. Entendamos que el significado de un objeto de aprendizaje es que es un recurso multimedia autocontenido, ¿no es cierto? O sea, que es una sola cosa y que además tiene tres elementos principales: un contexto, un contenido y unas actividades. Entonces, si ustedes ven, una web quest cumple con esas características. Primero, es una sola web, es un solo sitio web, que además tiene un contexto hablando del tema en el que se va a tratar, ese sería su contexto, que tiene una serie de contenidos. Nosotros les damos los recursos o los enlaces web que ellos deben consultar, entonces ese vendría a ser el contenido, y además tiene unas actividades que pueden ser estos juegos que yo puedo agregar ahí o estas actividades evaluativas o las tareas que deben realizar. Entonces, con todas esas consideraciones, sí cumple las características de un objeto de aprendizaje. Jairo nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para instalar Moodle en un servidor? Bueno, creo que esa pregunta sale un poco del tema que estamos trabajando en el webinario. Sin embargo, bueno, en general se podría decir que para instalar un Moodle tú lo que necesitas es tener descargarte la aplicación y tener un hosting, un sitio web donde tú la vas a subir e instalarla a nivel general. Pero si quieres más detalles, yo creo que sí te pueden asesorar aquí en el SEC para que tú puedas instalarlo. ¿Cómo se podría utilizar la herramienta de WebQuest en el ámbito laboral? En el ámbito laboral también es muy útil el uso de esta herramienta, porque al ser una indagación direccionada, y siendo que tú a nivel laboral tienes que capacitar a tus colaboradores en muchas cosas, tú puedes generar estos recursos
para que ellos puedan capacitarse y puedan hacer una capacitación de una manera un poco distinta. Tú les puedes dar la información, hacerles unas preguntas base y dejarles que ellos sean quienes resuelvan y te presenten obviamente alguna actividad, alguna cosa para tú poderles evaluar. Pero ojo que al ser a nivel laboral y ser una herramienta más bien que necesita que haya un producto y ese producto alguien lo evalúe y lo revise, entonces estamos hablando de que debe tener el soporte de una tutoría dentro de la organización, lo cual a nivel laboral suele ser complicado. Depende mucho de la organización y de sus políticas de capacitación o de formación al personal que tenga. Patricia nos pregunta, ¿cómo puede utilizar en el área de matemáticas? La WebQuest es muy útil en el área de matemáticas. Sobre todo, mira, es que siempre que haya indagación que ellos puedan realizar, a ti te va a servir. Tú puedes utilizarlo tanto al inicio como al final de un tema, ¿no es cierto? Para que investiguen las formas de hacerlo, cómo se puede resolver y para concluir o cerrar ese tema. Pensemos, por ejemplo, en, qué sé yo, las funciones o tipos de funciones. Es un tema que tú quieres abrir con los estudiantes, que tú quieres iniciar y tú les mandas a investigar. Ahí sobre todo te van a ser muy útiles, por ejemplo, videos de YouTube en donde ya se explican estos temas y ellos pueden hacer esa investigación, hacer ese trabajo y regresar. De hecho, la WebQuest es tan útil que te puede servir como para generar estas clases invertidas, donde la conceptualización se realiza en casa y en la clase se realiza más bien la parte práctica, ya los ejercicios de aplicación. Entonces, si tú, por ejemplo, conceptualizas estos temas de funciones y de cosas, les mandas como tarea a la casa a través de una herramienta didáctica como esta, que es la WebQuest, donde está direccionado el aprendizaje, ellos van a revisarlo y cuando lleguen a la clase van a tener preguntas que necesiten resolver y van a poder pasar a la parte de aplicación mucho más rápido que si hicieras el proceso a la inversa. También nos pregunta, ¿desde qué grado se puede utilizar la WebQuest? Bueno, te cuento que yo he tenido en mi aula, en el taller donde yo imparto esto, profesores desde inicial en adelante, o sea, de todos los segmentos, y la verdad ellos le ven mucha utilidad incluso para los pequeños. Ahora, claro que para los pequeños los elementos de búsqueda o los elementos de información más son mucho más sencillos. Por ejemplo, en los recursos, en vez de mandarles hacia afuera a buscar otra página web, ellos lo que hacen es traer y importar videos acá. Utilizan mucho la parte gráfica para explicar las cosas y obviamente ellos lo usarán en clase acompañados, porque los pequeñitos todavía son muy chiquitos como para poder hacerlo ellos solos. Pero a pesar de ser acompañado, es una herramienta que les permite generar esta dinámica, este atractivo a los estudiantes para aprender, inclusive desde los más pequeños. Wilson nos pregunta, ¿es responsive y si se puede utilizar en Moodle? Sí, si ustedes, o sea, es responsive dependiendo de la herramienta que tú utilices, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú lo haces desde Excel Learning, eso sí te va a ayudar sí tiene ciertas características responsive que te va a permitir verlo desde la plataforma web en los dispositivos o verlo en el computador. Ciertos generadores que trabajen con HTML5 seguramente sean responsive. Y si tú lo haces directamente con un sitio web desde un editor como Dreamweaver, o sea, cuando tú ya haces desde el inicio, tú tienes que programarlo para que sea responsive y entonces va a funcionar y va a tener esas características. Mercy nos pregunta, ¿existe un formato recomendado de forma, colores y lenguaje desde la pedagogía para la creación del WebQuest? Bueno, siempre en todo lo que es diseño de recursos digitales para el aula, yo recomiendo que se tomen en cuenta 4 aspectos principales. El primer aspecto es obviamente lo pedagógico, que normalmente los docentes ya lo manejan al derecho y solamente tener claro el objetivo de aprendizaje y el orden y la secuencia en la que debe ir la información y todo lo demás. El otro punto a tomar en cuenta que es muy importante es lo estético, la imagen. Los colores que se utilicen, que va a depender mucho también del público objetivo, y la combinación de colores, de la estructura que tú utilices, la iconografía, las imágenes que tú utilices desde el estético también es un factor importante. Otro, y que no deben olvidar, y es una recomendación en general que les hago, es que deben cuidar mucho la cuestión ortográfica, ¿sí?
normalmente se hace una corrección de estilo antes de sacar algo al aire para los estudiantes, que es mirar que todo esté bien escrito, bien redactado, con buena ortografía y todo, porque eso es en lo que muchos docentes caen a la hora de generar estos recursos propios. Y el aspecto final es obviamente la tecnología, tener muy en cuenta dónde lo vas a publicar, cómo lo vas a publicar, cómo van a acceder los alumnos a esa información y cómo lo van a manejar desde el aspecto tecnológico. Por ejemplo, si yo lo voy a manejar en el salón de clases, no puede ser manejado directamente en cualquier espacio, sino que ellos tienen que tener un acceso a Internet y en un espacio donde ellos puedan visualizar la web quest y puedan acceder a estos recursos en la web. Yolanda nos pregunta, ¿existe un tiempo determinado para el trabajador, para trabajar con WebQuest dentro de una jornada educativa? O sea, lo ideal es que tú, el momento de crear esta WebQuest, pues debes pensar en el tiempo que el tiempo que les llevará a los estudiantes realizarla. Mi sugerencia sería que la ocupen, como les decía, al inicio o al final del proceso de aprendizaje, ya sea para una indagación previa al conocimiento o ya sea para una indagación de conclusiones, ¿sí? Entonces, esto puede ser algo que lo hagan ellos en la casa o puede ser algo que tú lo hagas en una hora de clase. La ventaja de la WebQuest es que tú lo puedes utilizar en diferentes formas, como ves, y por eso no es que exista un tiempo específico. Tú pones el tiempo dependiendo de cómo la quieres utilizar y en qué momentos la quieres utilizar. Byron nos pregunta, ¿es adaptativo para poder verlo en un dispositivo móvil? Como les decía, si es que tú utilizas la herramienta, tú lo subes a una página web, sí puede ser adaptativo. O sea, eso depende mucho de con qué herramienta tú generes la WebQuest. Recuerden que la WebQuest es la estrategia didáctica, no es la herramienta en sí misma. Pues nosotros utilizamos diferentes herramientas para crear esta WebQuest, esta página web que tiene esta estructura específica para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esas herramientas son las que me permitirán hacerlo adaptativo o no. Wilson nos pregunta, ¿solo con Internet se puede trabajar o existe una herramienta que se pueda trabajar sin Internet? Bueno, te soy sincera, oficialmente debería ser utilizando la web para trabajar, porque por eso se llama WebQuest. El objetivo era que tú puedas realizar búsquedas e información en la web y lo puedas de ahí trabajar dentro del aula de clases. Sin embargo, yo he tenido alumnos que trabajan en escuelas donde no hay acceso a Internet o es muy limitado el acceso a Internet y les gustó mucho en general la estructura, aunque oficialmente ya no sería una WebQuest, pero la estructura les gustó mucho como para trabajar en la búsqueda de información. Y lo que ellos hacen entonces es crear recursos. Yo les decía, ustedes pueden crear recursos propios como videos, infografías, los mismos cómics, ustedes los podrían crear. Y estos recursos los ponen en su WebQuest, la hacen con Excel Learning, ponen ahí estos recursos y luego esta Excel Learning la exportan como un sitio web que puede ser trasladable a un computador cualquiera y entonces cuando llegan al aula lo ponen en el computador que tienen dentro del aula y ahí lo visualizan sin necesidad de la conexión a Internet. Ya no sería estrictamente una WebQuest, pero se puede utilizar toda la ventaja de esta herramienta didáctica en general como para hacerlo dentro de clase y sin necesidad de la conexión a Internet. Juan Carlos nos pregunta, ¿qué es lo que más debe prevalecer en la WebQuest? ¿El diseño, el trabajo o la búsqueda de información? Básicamente el objetivo de la WebQuest es que los estudiantes puedan buscar información de una manera direccionada, y esa información la puedan transformar en algo. Ese es el objetivo de aprendizaje, ese sería el principal uso didáctico que tiene esta herramienta. Entonces, obviamente, el diseño y todo lo que hacen debe colaborar con ese objetivo didáctico. Como les decía yo al inicio, estrategias didácticas pueden ser diferentes, todo depende de cómo quieras tú utilizar la tecnología dentro de tu clase, pero esta estrategia llamada WebQuest, su objetivo principal es que ellos puedan buscar una información y esta información la puedan
sea direccionada, esté específicamente dada qué información es la que van a buscar y dónde la van a buscar, y ellos puedan con esa información hacer algo, transformarla de alguna manera pedagógica o con algún objetivo pedagógico. ¿Se podría hacer una web pues con herramientas de Google? Con herramientas de Google. Depende mucho de las herramientas, pero por ejemplo, un documento, una herramienta de documentos, de que generar documentos podría ser transformado en una estructura similar a la página web, y al tener esta estructura, al tener estos enlaces al Internet, puede servir como una web quest. ¿Alguna sugerencia para buscar recursos y usar en la web quest? Bueno, mi sugerencia en general, como les decía, el objetivo de la web quest es buscar recursos en Internet. Entonces, cuando nosotros les vamos a dar a los estudiantes recursos en Internet, tenemos que considerar algunos elementos. El principal es que sean páginas, fuentes confiables, ¿no es cierto? O sea, que sean páginas donde sus autores sean personas, o las empresas que auspician esas páginas sean personas o entidades que avalen esa información. Por ejemplo, si buscamos temas de salud, una enciclopedia de salud famosa o la página del Ministerio de Salud o la página de la Cruz Roja, son páginas confiables porque nosotros podemos garantizar que la información que se está trabajando ahí es la que corresponde al tema que se está tratando. Si queremos buscar información de Fórmula 1, pues ingresaremos a la página web de Fórmula 1 y tendremos esa información. Entonces, uno de los elementos es que la fuente sea confiable. Otro de los elementos que tenemos que considerar es que sean páginas que tengan trayectoria, porque si no tienen trayectoria, lo más probable es que en algún momento salgan del aire y nuestro recurso quede inhabilitado. Esto se enlaza a esas páginas web, entonces tenemos que garantizar y estar siempre visualizando que esas páginas web estén al aire para poderlas utilizar. Y la otra es considerar también que la información sea de fácil comprensión para las personas que van a leerla o a revisarla. Depende mucho del público objetivo, es decir, de los estudiantes que van a revisar esa información. Nosotros tenemos que garantizar que van a comprenderla. Entonces, esas serían mis recomendaciones para usar, para buscar esas páginas web. Roberto nos dice, ¿cómo tener evidencias de la participación de los estudiantes que trabajan con estos recursos desde la educación a distancia, teniendo en cuenta que muchas de las actividades son de visualización? Bueno, esto se complementa con otras herramientas si es que quieres hacerlo a distancia. Por ejemplo, si tú quieres hacerlo en un aula en línea, ¿no es cierto? La web quest te servirá para entender qué es la tarea que vas a hacer, pero tú les puedes poner una tarea, una actividad adicional llamada tarea, donde ahí van a subir la actividad que realizan como conclusión de esto. Nosotros en la parte, por ejemplo, dependiendo del tipo de web quest, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una tarea, un producto o unas respuestas a preguntas que ellos deben hacer. Entonces, esas cosas las pueden subir como tareas dentro del entorno virtual y ahí tú podrías evaluarlo. También puedes hacer que la parte de evaluación no sea solo esto de aquí, sino que sea un cuestionario, por ejemplo, si es en línea, que ellos deban resolverlo. Y entonces ahí puedas tener esa información. Pero si lo hacen en forma presencial, normalmente tú no vas a tener un feedback, porque la ventaja de la plataforma o de los sitios web, de las plataformas en línea, es que te permiten recopilar esa información y esa información pasa directamente a calificaciones y a reportes dentro de la página web. En el caso de hacerlo en forma presencial, tú no vas a tener ese acceso a un sitio que te recoja la información que ellos hacen. Entonces ahí la evaluación va a ser de alguna manera presencial, tú vas a tener que calificar lo que ellos presenten como tareas, o también lo puedes utilizar con una visión de autoevaluación, no necesariamente algo que sea calificado, sino que a ellos les permita evaluar si es que realmente está claro el tema, y cuando lleguen a la clase o cuando avancen puedan ellos mismos decirte, ¿sabes qué? No, yo por más que lo intenté no lo logré. ¿Sí? No siempre la evaluación debe ser una evaluación del profesor al estudiante, también debemos pensar que ellos pueden autoevaluarse y que esta herramienta sí me sirve para eso.
Juan Carlos nos dice, si la propuesta es la búsqueda de información, ¿bastaría con que ellos incluyan los enlaces de sus investigaciones o utilizar normas APA para citar fuentes? Es que la idea aquí no es que ellos se vayan a buscar la información y te digan, la encontré aquí. No, no, no. Aquí la idea es que tú les das dónde buscar información, tú les dices, busque acá, y les dices qué deben hacer con la información que encuentren. Entonces, quien debe citar bien los enlaces que está utilizando eres tú cuando pones la información en la web quest, porque eres tú quien les va a decir dónde buscar. No que ellos vayan a la web y se lancen a buscar en el aire la información sin saber qué es lo que buscan o cómo lo deben buscar. Tú ya les dices dónde buscar y más bien les dices qué hacer con la información que buscan. Eso es lo importante. La web quest es una búsqueda direccionada. Silvi, ¿existe algún repositorio de WebQuest? Sí hay repositorios de WebQuest en la nube. Les compartirían más adelante tal vez para que ustedes puedan tener acceso. Pero sí existen, ustedes pueden buscar en Internet si hay repositorios de WebQuest ya diseñadas para diferentes proyectos educativos. Y ustedes, de hecho, pueden a través de esos, por ejemplo, de las herramientas generadoras, ahí pueden encontrar también WebQuest que ya están listas y ya han hecho otros profesionales y que pueden ustedes utilizarlas o pueden ustedes aumentar esa base de recursos. ¿Alguna sugerencia donde se pueda almacenar las web cuando no se tenga ningún LMS? Claro, como les decía, ustedes sí pueden tener una web quest como una página web que la pueden grabar en una flash y llevarla al computador, de un computador a otro. Y si es que ustedes, bueno, ahí ponen sitios o enlaces que no sean, si no tienen acceso a Internet, pueden poner información de búsqueda de los estudiantes que no sean enlaces ni que tengan necesidad de irse a la web. Pero sí, ustedes pueden grabar la web quest, al menos si lo hacen en Excel Learning, por ejemplo, ustedes la pueden exportar como un sitio web que lo pueden guardar en una flash y llevarla así a un computador sin necesidad de que haya una plataforma web de por medio. La web tiene un límite de contenido, es decir, ¿se debe hacerla como un tema específico o se puede hacer con toda una asignatura? Mi recomendación no es hacerla con toda una asignatura porque el objetivo aquí es una búsqueda direccionada de la información de un tema. Entonces, debe ser direccionada a un tema específico. Hacer una asignatura es demasiado grande, sería un proceso de mucho tiempo y va a perder el sentido de esta búsqueda direccionada. Es una estrategia que, como les decía, pueden utilizar para iniciar un tema o para finalizar un tema. El objetivo principal es investigar sobre ese tema y resolver y realizar algo sobre esa información que yo investigué. Entonces, poner a hacer eso sobre una asignatura completa es demasiado. Esto va enfocado hacia temas y hacia momentos específicos dentro del aula. ¿Qué estructura deben tener las preguntas de la web Las preguntas de la web quest, o sea, si tú estás utilizando una casa del tesoro y en la casa del tesoro estás utilizando preguntas, las preguntas lo que deben hacer es responder, ayudarles a responder, a direccionar, mejor dicho, o que las respuestas les direccionen en el aprendizaje. Lo que tú quieras que ellos aprendan debe ser las respuestas a estas preguntas que tú les pones. ¿Y dónde van a buscar la información de esas preguntas, las respuestas de esas preguntas? En los recursos o en los enlaces web que tú les estás dando como insumo. Juan Carlos nos dice, si es direccionada a la investigación de un tema, dice, no estoy condicionando la intención de búsqueda ya que va a buscar lo que yo refiero y no parece constructivista, el 100%. ¿No sería preferible dejar a una intencionalidad de usar estrategias para cumplir lo requerido? Sí, suena a que no va a ser constructivista porque yo le estoy direccionando la búsqueda, pero ojo, le estoy direccionando la búsqueda, no es lo que va a hacer con la información. Yo les voy a decir que la transformen de alguna manera y el resultado lo van a poner ellos. Ellos pueden transformarla como ellos quieran. Aquí yo estoy direccionando, por ejemplo, las preguntas. En el ejemplo práctico que está aquí al frente, yo les direcciono las preguntas como para que hayan revisado el aprendizaje. Mi objetivo principal está en la respuesta a esta gran pregunta, ¿sí? Y esta, obviamente, ellos la responderán como ellos quieran y basados en las respuestas anteriores que ellos dieron, que no necesariamente son iguales entre todos.
¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte constructivista. En la evaluación, ¿se puede mezclar preguntas con algún otro tipo de instrumento de evaluación? O sea, depende mucho de la herramienta que se esté utilizando para generar esta parte de la evaluación. En el caso de Excel Learning, por ejemplo, Excel Learning me permite generar una serie de preguntas que se pueden responder de diferente tipo, selección múltiple, completar y ese tipo de cosas. Pero esas preguntas son más como para estrategias de autoevaluación. En realidad, en la parte de evaluación, lo que tenemos que poner ahí es cómo vamos a evaluar todo el trabajo que hacen los estudiantes, es decirles cómo vamos a evaluar. Si adicionalmente queremos poner ejercicios de autoevaluación, eso ya depende de nosotros. ¿Cómo se puede realizar un trabajo colaborativo con WebQuest? Pues es fácil porque este trabajo lo podemos hacer entre varios, o sea, no necesariamente es un estudiante solito el que realice. Tú puedes entregar esto para un grupo de estudiantes y que ellos sean en conjunto los que van respondiendo las preguntas o los que van haciendo la actividad, los que van haciendo la búsqueda. Puede fomentar mucho esto de la discusión y el debate antes de presentar la tarea o la actividad que tú les pediste como transformación del conocimiento. ¿Cómo se puede determinar que no se copien entre compañeros las actividades propuestas? Y como te decía, el objetivo de esto es que ellos concluyan sobre la información que les está dando. No es una actividad evaluativa en sí en donde no quiero que el estudiante, o sea, su intención no es punitiva, no es castigarle al estudiante que haga mal, más bien es motivar a que los estudiantes investiguen y logren este resultado. En todo momento siempre vamos a tener la posibilidad de que un estudiante se vaya por el camino fácil y no quiera hacer la actividad completa y trate de resolver todo. La mejor estrategia de eso no es utilizar herramientas cada vez más cerradas o más limitantes o cosas por el estilo. La estrategia real para que el estudiante no copie es que sea motivante. Entonces, el qué tan motivante hagas tú a esta WebQuest ya depende de ti y esa será la mejor estrategia para que no exista estas copias y estos trabajos, o sea, y el estudiante no decida no hacerlo y prefiera copiar la idea del otro. Tiene que ser lo suficientemente motivante para que él quiera hacerlo por su cuenta y lo suficientemente retador para su inteligencia. Agradecemos la intervención de Silvana en nuestro 7º webinario gratuito 2019, WebQuest, una estrategia didáctica con uso de tecnología. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Diseño instruccional para cursos virtuales, creación de recursos educativos con herramientas web 2.0, herramientas para el diseño de recursos didácticos, evaluación y seguimiento de cursos virtuales, diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle, MOOC, administración básica de Moodle. Agradecemos su participación, esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, le extendemos una invitación a participar en nuestros cursos virtuales y al taller B-Learning Recursos Didácticos Digitales para el Aula, que se dictará en el mes de octubre. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su presencia. Agradecemos nuevamente la participación de Silvana y agradecemos su presencia en el presente webinario. Le recordamos que para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo podrán encontrar en el aula de webinarios. Adicionalmente, solicitamos su colaboración en el completar la encuesta de satisfacción. El enlace lo podrán encontrar en el chat. De igual forma, a completar la evaluación que se encuentra dentro del aula de webinarios. Nuevamente, gracias por su participación y muy buena tarde. Hasta pronto.